Conversemos de economía. Una gran bienvenida a nuestras invitadas en este nuevo capítulo de nuestra sección Conversemos de Economía de APETCO Podcast. En este panel les ayudaremos el tema El rol de la mujer en la economía. Contamos con la presencia de la economista Paula del Carpio Ponce, quien es coordinadora de investigación de Red de Estudio para Desarrollo. Además, ha trabajado como consultora en el Ministerio de Economía y Finanzas. Es un gusto poder conversar contigo, Paula. Hola Stephanie, qué gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted también. Además nos acompaña la señorita Andrea Antesana, estudiante de Economía de la Universidad Nacional de San Luis Gonzaga de Ica. También ha trabajado como asesora comercial de créditos en CEF. Es un gusto contar con tu participación, Andrea. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto a todos. Y bueno, gracias por esta oportunidad y por estar presente aquí con todas ustedes. Entonces, continuemos con el panel. La pandemia ha modificado muchísimo nuestra forma de entender, hacer y participar como sociedad en los diversos sectores, principalmente el económico, el que nos está interesando más. Es por ello, economista Paula, según el Instituto Peruano de Economía, la brecha salarial entre varones y mujeres durante el 2020 y 2021 se habría incrementado de 19% a 25% respectivamente. Lamentablemente, estas cifras, si se ajustan de acuerdo a características como edad, nivel educativo y hasta actividad económica, llegarían a ser 24% para 2020 y 35% en 2021, siendo posible eliminar esta paridad recién en 50 años, si es que asumiéramos que el crecimiento en 2000, como sucedió para 2004 a 2019. ¿Cuál sería su perspectiva frente a esto? A ver, creo que hay varias cosas a analizar detrás de estas brechas de ingresos, ¿no? Algo interesante es ver qué trae estas brechas, si estamos hablando de diferencias por hacer exactamente el mismo trabajo, que se dan, por cierto, pero también existe el factor de que muchas veces las mujeres terminan eligiendo o siendo, digamos, en la práctica forzadas a elegir oficios que son menos rentables, ¿no? Oficios que tienen un menor pago o, por ejemplo, las mujeres lamentablemente están más presentes en la informalidad, más presentes en el autoempleo, donde, por cierto, el autoempleo en general en el Perú tiene un 90% de informalidad y las 3/4 partes ganan por debajo del salario mínimo. Y ahí están más presentes las mujeres. ¿Por qué? Porque detrás de esto hay la necesidad por flexibilidad. Para las mujeres en general la flexibilidad es un activo muy importante y detrás de esto está que a ellas normalmente, o a nosotras mejor dicho, se nos suele encargar principalmente las labores domésticas, las labores de cuidado. Las mujeres, indistintamente de si ambas partes trabajan, suelen dedicar más horas a este tipo de labores. Ciertamente eso también es una parte del constructo social que se tiene, pero aún así, de otra manera, hay avances para llegar a la paridad en este punto. Siguiendo con esta línea de datos, Arantxa González, quien es directora del Centro de Comercio Internacional, en una entrevista para Web Noticias durante el 2017, obviamente antes de todo la pandemia, quién sabría qué hubiera ocurrido, expresó que las economías que incluyen a la mujer crecen más y más rápido, las empresas que apuestan por la diversidad son más productivas y las economías que incluyen a la mujer reducen la pobreza más rápido porque la mujer gasta en media un 80% de sus ingresos en su familia y comunidad, como es educación, salud y alimentación, en cambio el hombre llegando a un 40%. Andrea, ¿cuál sería tu opinión frente a esta afirmación? Bueno, respecto a esto, mi opinión individual es de que el tema de que se favorezca este espacio para que haya más diversidad y productividad, dándole estas oportunidades a las mujeres, dándole estas oportunidades a las mujeres haría que se incremente incluso el PBI, el Producto Bruto Interno de cada país, ya que al darse las oportunidades a las mujeres que, como tú dices, están generando un ingreso, están gastando alrededor de un 80% dentro de sus comunidades, para sus familias y todo ello. Si se favorece darles más oportunidades a las mujeres, entonces estas economías claramente crecerían de una manera más rápida y también se podría ser mucho más productivos, aparte de que la diversidad va a favorecer entrar a resolver varias problemáticas en distintos campos.
Sí, ciertamente esto nota las perspectivas que se tiene de por sí el género y la misma centro donde se termina viviendo. Eso es interesante en ese punto. Si seguimos con esta línea, el panorama que se posee para las finanzas es mayormente lleno de incertidumbre. Aún así, existen avances en inclusión financiera, obviamente centrados en este caso mediante medios digitales, dado los resultados que hubo de la pandemia y que se necesitaba usar más que todo las diferencias en distancias sociales. Según las encuestas de Mastercard, denominada Women Entrepreneur Index, las empresarias peruanas lideran el uso y exposición de las nuevas tecnologías como medios de pago en un 82.5%, por distintas razones como ahorro de tiempo, evitar uso de efectivo y hasta una mayor percepción de seguridad, siendo un avance favorecedor, ya que la inclusión de tecnologías adaptadas a la realidad les da una ventaja mayor en la economía para el mercado en este nivel de innovación y tecnología en perspectiva a sus pares, a las empresarias peruanas. Economista Paula, ¿usted considera que la mujer en específico es independiente en este rubro? Creo que depende, ¿no? Pero creo que lo que has mencionado es muy interesante, porque en realidad, un poco volviendo al punto inicial, este tipo de tecnologías permite a las mujeres no tener que salir de casa, y un poco lo que decías, eso de la seguridad es importantísimo, y les da una facilidad enorme para incluirse financieramente, para trabajar en un marco menos informal, lo cual también les beneficia. Y también para hacer un manejo más directo de sus propias finanzas. Quizás lo que les da es más autonomía a ellas. Digamos, como nos gusta decir, empodera un poco el poder tener este tipo de instrumentos a la mano. Y creo que algo de lo que hemos aprendido mucho, y claro, no son las billeteras digitales específicamente, pero es el programa Juntos, por ejemplo, genera sus transferencias normalmente a las madres, ¿no? Y son ellas las que han aprendido de lo que implica estar incluido financieramente de una forma u otra, a mantener cuando se puede el dinero en la cuenta, a ahorrar. Yo creo que hay mucho aprendizaje que podemos obtener no solo de lo que ha ocurrido ahora en pandemia, que por cierto es importantísimo, y ahora con las billeteras digitales aún mucho más, ¿no? Así que creo que esto es una gran oportunidad para incluir financieramente, bueno, a las mujeres por supuesto, pero en general a los peruanos, ¿no? Yo creo que esa es una deuda que hemos tenido como país y que, bueno, felizmente se ha expandido mucho, si algo bueno le podemos sacar a esta pandemia. Es un buen punto lo de la inclusión. Es interesante cómo la misma inserción laboral, no tanto femenino o hasta las mismas minorías que se podrían ya considerar, pero aún así es necesario tener en cuenta muchas cosas, no solo la parte económica quizás, sino de por sí empiezas con una parte del poder, tanto del poder político que existe, como conocemos el poder ejecutivo y el poder legislativo. En este punto es llegado a un reto de la paridad. Nuestra perspectiva, tanto como mujeres o como varones, pues puede llegar a distorsionarse debido a los privilegios que algunas personas terminan poseyendo, disculpen. Entonces, consideramos que la paridad es un objetivo de democracia y un instrumento político que permite a las mujeres compartir, varones, compartir en igualdad el poder y las decisiones. Siguiendo con esta línea, la existencia de las mujeres en diversos sectores socioeconómicos, por ejemplo, es interesante cómo ver usted, economista Paula, que esté en esta organización de Reddit. Aparte había otra persona que, bueno, aunque es un economista, igual es interesante cómo llegó al Fondo Monetario Internacional, hasta también las mismas economistas que están ganando los premios Nobel. El problema es que solamente son dos en perspectiva, tanto el machismo, pero de otra manera es interesante cómo estas proyecciones hacen que desde las universitarias hasta las niñas estén interesadas en estos puntos. Y ¿podrían decir si comparten esta idea, señorita Paula y Andrea? Yo creo que, no solo lo creo yo, la evidencia nos muestra que tener modelos a seguir, o lo que se llama en evidencia en inglés role models,
es importantísimo para las economistas, por supuesto, para las estudiantes de economía, sí, pero en general para nuestras niñas, como tú bien decías, tener mujeres en el poder político es importante por diferentes razones, ¿no? Lo primero es que somos la mitad de los ciudadanos y merecemos pues una representación un poco más adecuada que la que hemos venido teniendo en puestos de poder. Eh, y ahí influye muchísimo el tener modelos a seguir. Esto para muchos suena soñador, ¿no? Pero los modelos a seguir influyen como modelos de comportamiento, ¿no? Cómo llegar a cierto camino, cómo lo trazo, me fijo en alguien. Representación de que es posible, sí, si ella pudo, yo también puedo, ¿no? Y también sirven de fuente de inspiración, ¿no? Y eso nos muestra la evidencia que puede generar un impacto muy fuerte en el desempeño y en la autopercepción de las niñas, ¿no? Hay, por ejemplo, no, saliendo de la política y entrando un poco más de nuevo quizás a la economía o en general, digamos, a las ciencias, a las matemáticas, una creencia generalizada y que muchas veces es inconsciente, por cierto, quizás si le preguntamos a muchos de la audiencia te van a decir que no piensan eso, pero a veces es inconsciente, de que las mujeres son menos capaces que los hombres en temas de matemáticas, en temas de ciencias, en temas de liderazgo también, ¿no? Y bueno, como sospecho que muchos aquí que nos están escuchando son estudiantes de economía, me permito usar el término nerd, ¿no? Esta creencia, digamos, de que somos peores, si es falsa, funciona como un tipo de falla de información. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras o las niñas, si creen falsamente que no tienen capacidad para algo, le asignan menos esfuerzo. Vemos una asignación subóptima de recursos en algo que podría darse mejor, ¿no? Y esto afecta principalmente a las niñas que de por sí les va un poco mal en el colegio al comienzo. Luego, cuando estamos hablando de niñas, o perdón, jóvenes quizás ya que están en el umbral de la decisión por una carrera, si quieren ir por la ciencia o no, ahí juegan mucho los estereotipos de la propia carrera, ¿no? Los economistas todos son hombres, son muy duros, tienen un tipo de liderazgo así, asá. Ahí afecta este tipo de estereotipos de género, afecta más a las mujeres que más bien son más capaces y están justo en ese umbral de la decisión. Estos estereotipos las pueden desanimar. Y justo cuando tenemos esos tipos de problemas, los modelos a seguir pueden hacer la diferencia. Hay mucha evidencia al respecto y creo que cuando se nos dice y se nos dice, yo me imagino que ustedes como mujeres lo han escuchado muchas veces, y lo típico es en la política, ¿no? Pero ¿por qué no postulan? Si no quieren postular es su problema, o sea, ¿quién las detiene, no? O sea, yo creo que es un tema de preferencia, no es así. O sea, si nosotras estamos siendo influenciadas por esta falla de información, este estereotipo, ¿cuánta libertad real tenemos por más que el papel diga que podemos hacer lo que queremos, ¿no? Esa libertad está limitada por esta falla de información y tenemos, creo, como economistas, digamos, en nuestro caso, que hacer el mejor rol posible para también servir de role models para otras mujeres, para otras estudiantes, ¿no? Creo que todas tenemos un rol aquí. No tienes que ser presidenta de la República para ser un role model, ¿no? Y creo que todos debemos tomarnos esto con mucha, mucha responsabilidad. Gracias. Ciertamente, es interesante ese punto que se está dando. Las mismas personas como consideran de por qué no se lanzan o por qué no lo hacen. Creo que ese punto es debido a los privilegios que las personas parecen no considerados, aunque el privilegio, por más que tú lo tengas, no lo puedes visualizar. Las otras personas sí lo pueden ver, quizás, pero las personas que no tienen esos mismos privilegios que tú, esos sí son las que terminan dándose cuenta. Pasamos con tu opinión, Andrea. ¿Qué podrías decirnos de la anterior pregunta? Ya, bueno, claro. He estado escuchando todo lo que ha mencionado la economista Paola. Mucho gusto, por cierto, admiro mucho lo que está haciendo. Justo ese es el tema que mencionó sobre modelos a seguir, que creo que es muy importante en todo porque primero, a lo largo de la vida, mientras vamos creciendo, vamos viendo que hay
distintos tipos de modelos a seguir, cosas que las mujeres hacen en distintos campos, pero mientras más altos son los cargos, vemos que hay menos mujeres, menos mujeres. Claro que a lo largo de estos años las cosas han ido cambiando y quizás se han abierto nuevas oportunidades para que las mujeres aparezcan en otros campos, pero la importancia de que hayan habido mujeres que hayan trazado caminos para que nosotros también podamos seguir. Por ejemplo, en este caso, Paola también está trazando el camino de muchas jóvenes economistas que quisieran seguir un camino como el suyo. Después también está el tema de que si estos modelos no existen, si no se les da la oportunidad a las mujeres para abrir estos campos, quizás muchas personas piensen que no hay oportunidades allá afuera para hacer cosas que puedan mejorar su entorno, su sociedad. Quizás no encuentran todavía que pueden desempeñar un rol importante, un rol fundamental como mujeres. Y así, a veces en ese camino muchas personas pueden, como dijo Paola, perder un enfoque en donde puedan seguir algo que pueda mejorar a través del tiempo. Quizás alguna mujer que está escuchando esto nunca jamás se haya planteado el punto de ser economista, pero tal vez escuchando a Paola, las conferencias que ustedes hacen, se lo pueda plantear en un punto y decir, oye, yo puedo hacer esto, mira, el hecho de ser mujer no me lo impide, al contrario, esto me puede sumar muchas cosas y me puede dar otras perspectivas para así elaborar nuevas cosas, nuevas propuestas, cosas que quizás personas de antes no lo habían visto o no haber visto una participación muy profunda de la mujer en esto, ya que antes no habían oportunidades para ello, pero ahora que se ha abierto este camino para las mujeres, entonces se pueden experimentar nuevas cosas, se puede trabajar mejor en ello. Y como dijo Paola, necesitamos también que se desarrollen mejores liderazgos, mejores representaciones. Y eso es lo que estamos necesitando y es algo urgente para que así las personas para que puedan tener un referente y también recordar, ¿no?, de que las mujeres más fuertes son las que se dan la mano entre sí. Ambas realmente tienen un buen punto en eso. Ciertamente, yo por mi parte recién estoy investigando más sobre economistas, dado no solo la perspectiva que te dan de las mismas doctrinas sobre quién ha creado quién, el fundador, y mayormente ponen varones. Encontrar una organización que exponga economistas, doctoras en economía, es realmente curioso y me gustaría compartir una de ellas. En este caso es Cecilia Garavito, doctora en economía, investigadora y consultora experta en temas laborales, con énfasis en temas de género, juventud, y de la Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica del Perú. Especificó que las 3 primeras razones de las brechas salariales que antes había comentado son las diferencias en el nivel educativo, la discriminación por género y la percepción de la maternidad que tienen los empleadores. Andrea, ¿usted considera esto cierto? A ver, en este aspecto, pues creo que una mujer que, por ejemplo, en el caso de maternidad, me estoy pasando a lo último, cuando un empleador le da trabajo a una mujer, y ve que tiene cierto desempeño, cierto desarrollo en su campo laboral, y ve que, por ejemplo, cuando no tiene hijos rinde de una manera diferente, su productividad es distinta a la de una persona que quizás tiene otras ocupaciones. Por ejemplo, una persona que no tiene hijos obviamente va a tener más tiempo para hacer otras cosas que quizás tengan que ver más con el trabajo y pueda desarrollar más y más cosas por la disponibilidad de tiempo que tiene, ¿no? Sin embargo, una persona que es madre no va a ser lo mismo, o sea, puede que sean altamente productivas, pero de todas maneras, las personas que son madres reparten sus tiempos entre su trabajo, entre la familia, entre pensar en lo que tienen que hacer por sus hijos, y después también está el hecho de la discriminación de género que estabas hablando, en
en algunos trabajos, por ejemplo, a las mujeres no se les dan ciertos ascensos porque piensan que quienes podrían liderar mejor en esos cargos pueden ser hombres, ¿no? Pero no es siempre así y tampoco todas las empresas realizan eso, ¿no? Sino que se ha visto que anteriormente han ocurrido muchos casos similares al respecto de lo que se está mencionando, pero con el tiempo se están abriendo estos pasos para que las mujeres puedan participar con mayor énfasis. Pero si no hay muchas mujeres en estos cargos directivos, en estos cargos de liderazgo, quizás otras mujeres que estén dentro de esos lugares no se animen a participar o a buscar un ascenso. Es muy sabido que usualmente quienes buscan más los ascensos son hombres que mujeres, a pesar de que puedan rendir lo mismo y puedan estar haciendo las mismas actividades. Usualmente a las mujeres a veces se nos inserta un chip. Bueno, estoy hablando a partir de la educación que se me ha brindado, porque quizás otras personas tengan una educación muy diferente, también otro tipo de cultura. Y entonces, a ver, lo que se nos dice usualmente respecto a lo de las capacidades, justo por ser mujer, nos dicen que lo tenemos más difícil, y sí, lo tenemos más difícil en muchas cosas, pero a veces nos dicen que nos limitemos en ciertos casos por el hecho de ser mujer, porque dicen hay ciertos cargos que son para hombres, hay cargos en los que las mujeres no deberían de entrar, pero son paradigmas que a veces tienen otras personas y que debemos de derribarlos. Si no hubieran referentes, personas que ya hayan quitado esto del camino y que digan, oigan, miren, sí se puede y las mujeres pueden hacerlo bien, entonces quizás no habría un ejemplo, una influencia por parte de estas mujeres también, para que más personas se puedan unir a estos cambios. Y el respecto de la educación, estaban hablando del nivel de educación, eso también va a influir bastante en el tipo de empleo que escoja la persona o el tipo de empleo que le den también, porque una persona que no ha tenido estudios secundarios o estudios universitarios quizás se anime por hacer labores que puedan ser más forzosas y que estén en el rubro de la informalidad que había mencionado Paola, y mujeres que quizás están más preparadas se animen por postular a empresas formales, y así sucesivamente. Se podrían presentar muchos casos porque de acuerdo a cada persona y la construcción de todas estas cosas que ya se han mencionado, se pueden variar las cosas, y también lo que se vaya a hacer, el tipo de trabajo que van a tener, también cómo es que va a ser su trato, su punto de referencia dentro de todo su trabajo, de su ámbito laboral. Si puedo añadir algo, ¿no? Yo, por alusión, yo soy madre, entonces creo que una reflexión importante y un cambio de chip de nuestra sociedad, y esto no solo Perú, ¿no? Eso es en el mundo, es que se asume que, a ver, tener un hijo no puede ser un factor de más o menos productividad por sí mismo, ¿no? O sea, el punto es que cuando cualquier cosa ocurre con ese hijo, digamos, se enferma, hay una reunión en el colegio, hay lo que sea, se asume desde el jefe, desde el mundo entero, asume que es la mujer la que tiene que ir a atender eso, ¿no? Si estuviéramos hablando de que ambas partes realmente se reparten ese tipo de roles, no tendríamos por qué ver una disminución de la productividad de la mujer en relación a una disminución de la productividad del hombre. ¿Y por qué lo digo? Porque la evidencia muestra que sí, o sea, las mujeres y los hombres no tienen diferencias salariales en promedio, digamos, por la misma actividad, sobre todo importantes antes de tener hijos. Pero una vez que llega el primer hijo, la brecha se expande un montón, ¿no? Las mujeres empiezan a ganar menos porque pues le dedicarán menos horas, en fin, diferentes razones.
Y en el largo plazo los hombres terminan teniendo una especie de premio por ser padres, premio, ¿no? No es nomás que las mujeres ganan menos, los hombres ganan más, por ser padres también. Entonces, no podemos hablar acá de un tema nomás de productividad, ¿no? O sea, acá hay más factores que están detrás y que tenemos que cambiar desde nuestra propia concepción de cómo funciona el mercado laboral, ¿no? Y esto de que las mujeres no postulan ascensos, es verdad, ¿no? Las mujeres eligen no postular ascensos muchas veces, eh, porque tienen que efectivamente al final de cuentas que hacerse cargo de más cosas del hogar, o sea, eventualmente más responsabilidad, más tiempo fuera de casa, es difícil, no es que no lo quieran, ¿no? Y muchas veces se nos acusa en ese sentido de falta de ambición, de que solamente te importan tus hijos, y no es necesariamente cierto, obviamente a todas nos interesan nuestros hijos, los adoramos, ¿no? Pero eso debería ser igualmente cierto con los padres, ¿no? Y otro tema ahí es los estereotipos fuertes, que sí lo ha mencionado Andrea, fuertemente marcados, ¿no? Al liderazgo. El liderazgo está asumido como masculino, ¿no? El liderazgo, el jefe es hombre. Cuando una mujer es dura, es mal vista, ¿no? Es mal vista. Una mujer está asociada normalmente a la labor comunitaria, ayudar, a lo que se llama labores más reproductivas. Y de hecho, si nos fijamos, por ejemplo, ¿no? En los funcionarios públicos, digamos que es donde tengo una estadística a la mano, espérate que ahorita les digo, hay sectores donde hay más mujeres que hombres y hay sectores donde hay mucho menos, claro que prácticamente no existen las mujeres, ¿no? ¿Y qué son? ¿Dónde están más las mujeres? En el sector mujer, en el sector salud, sobre todo, digamos, enfermeras, en el sector educación, las profesoras, ¿no? En el sector inclusión social. Todo esto, la labor, no digo que esté mala, por supuesto que no digo que esté mal, pero digo, todo esto tiene que ver con los estereotipos de los que estábamos conversando. ¿Dónde no están las mujeres? En el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa. De hecho, no sé si recuerdan cuando tuvimos una ministra de Defensa por primera vez, hace muy poquito. Fue todo un shock, ¿no? ¡Wow! Una ministra de Defensa. No debería ser pues tan así, ¿no? Pero todavía creo que en ese sentido como sociedad tenemos mucho que hacer. Ciertamente, ambas opiniones de ustedes puntualizan tanto la economía del cuidado como la doble moral de la sociedad. En este caso, la economía del cuidado, pues no, en el que terminamos suponiendo que las mujeres terminan haciendo las labores de la casa, no solamente las labores, sino que queda implícito eso. Y lo que estás hablando del premio que le terminan otorgando, creo que también es un punto a especificar. La doble moral, ciertamente la encontramos en la mayoría de las cosas. Este privilegio se podría decir que está insertado como un chip. La parte mala, lo que sí es que sí o sí necesitamos ir avanzando de a pocos, dado que, bueno, tal como se hablado también en Garavito, la mujer debe hacer más esfuerzo para lograr el mismo reconocimiento laboral que un varón. Eso debe cambiar, pero es un proceso largo y se necesita la voluntad de asumir el cambio. Siguiendo con esta reflexión, nos gustaría saber la opinión de ambas, principalmente a lo comentado totalmente del panel. ¿Cuál sería la reflexión que le dedicaría a cada una de las mujeres peruanas que nos están sintonizando? Como estamos con usted, señorita, economista Paula del Carpio. Perfecto, sí. A ver, yo creo que una reflexión interesante también es que hay algo que se llama la amenaza de estereotipos. Ya, algo así como hay estereotipos asociados a las mujeres, el más típico que les acaba de comentar, ¿no? Las mujeres son malas en matemática. ¿Y por qué amenaza? ¿Por qué se llama amenaza? La psicología explica que muchas veces por buscar no cumplir con el estereotipo nos llenamos de ansiedad y terminamos generando un tipo de profecía autocumplida. Y en la práctica, no sé si lo han visto, pero y también está reportado, de hecho, en este libro maravilloso de Josefina Miro Quesada y Hugo Ñopo, Ser mujer en el Perú, que es muy bueno, se los recomiendo a todos, que cuando uno comete un error, somos seres humanos, cualquiera se equivoca. Si eres hombre, es bueno, cualquiera se equivoca. Si eres mujer, te lo recordarán hasta el fin de los tiempos, ¿no? Y no solamente es los demás hacia nosotras, se ha vuelto nosotras hacia nosotras, ¿no?
los errores se nos hacen más costosos y terminamos haciendo un círculo vicioso, de cumplir nuestra amenaza de estereotipos, ¿no? Si el error se nos hace tan costoso, es solo lógico que nos haga más aversas al riesgo, ¿no? Y muchas veces eso es lo que se dice: ay, mira, las mujeres son muy adversas al riesgo, no saben negociar, no les gusta entrar a la competencia, que psicológicamente se prueba que es verdad, pero ¿por qué? ¿No? Entonces hay como cosas detrás que tenemos que analizar. Nosotros nos exigimos mucho más y hay también estadística, ¿no? De que muchas veces, por ejemplo, las mujeres no postulan a un puesto de trabajo si no sienten que cumplen el 100% de los requisitos, mientras los hombres con el 60% en promedio se sienten tranquilos, ¿no? Y no es por decir que los hombres estén mal, ¿no? Quizás nos falta confianza también, ¿no es cierto?, en nosotras mismas, ¿no? También solemos por eso tener un menor ímpetu en los pedidos de ascensos y en las mejoras de condiciones laborales. Y de hecho, las mujeres, a pesar de tener calificaciones similares, terminan pidiendo en promedio un 7% menos de salario que los hombres en una negociación, ¿no? Aquí está como internalizado parte de la mujer, de que bueno, soy mujer, quizás voy a tener mayor ausentismo, cualquier emergencia, y eso uno no lo piensa conscientemente, ¿no? Termina afectándonos en nuestro día a día los estereotipos a nosotras mismas, a nuestras propias decisiones, ¿no? Ahora, para estudiantes de economía, decir que nuestra carrera es por sí misma muy desbalanceada. Hay muy pocas profesoras de economía en relación a profesores de economía conforme avanza la carrera, sobre todo, ¿no? Cuando ya entras a estos cursos de econometría, todos estos cursos que se vuelven más matemáticos justamente, ¿no? Los estereotipos. Vemos menos mujeres, ¿no? Puede ser por eso difícil a veces hacernos escuchar y alzar nuestra voz. Y como les decía, este miedo a cumplir con estereotipos, esta ansiedad que nos genera, a veces también nos detiene de hacer preguntas cuando no entendemos algo, de dar nuestra opinión porque pensamos que quizás es muy tonta nuestra opinión. De hecho, yo tengo muchísimas compañeras economistas muy buenas de la universidad, pero no opinan porque no quieren, porque les da, o sea, y los hombres son mucho más lanzados a opinar en público, ¿no? Creo que es importante darnos cuenta de nuestro propio valor, ¿no? Pero cuando nos es difícil hacerlo con nosotros mismas, hagámoslo con nuestras compañeras. Si ves algo bueno en tu compañera, díselo, démonos confianza entre nosotras y nuevamente, como dije al inicio, no sabemos en qué momento, no tienes que ser presidente de la República para esto, no sabes en qué momento tú eres el role model de otro economista. Entonces, de verdad, tenemos que tomarnos con mucha responsabilidad el rol que podemos tener sobre nuestras compañeras. Bonita reflexión, me hizo acordar realmente de otra manera mis sentimientos frente a esto. Bueno, para poder concluir con este episodio, nos gustaría saber su opinión también, Andrea. Bueno, ¿qué me queda mencionar aparte de todo lo que ya ha mencionado Paola? Mientras ella estaba hablando, estaba sintiendo cada cosa con la que me he sentido identificada a lo largo de este tiempo. Por ejemplo, el tema de que algo puntual, el tema de que, por ejemplo, uno puede tener los requisitos para postular a cierto trabajo y no lo hace. Me ha pasado y sorprendentemente he decidido hacer otras cosas y es algo que en el momento quizás, no sé, no lo llegamos a escuchar en el momento preciso, quizás lo escuchamos mucho después y ya mediante las experiencias que vamos tomando hacemos cosas diferentes. En el momento, por ejemplo, cuando yo estaba pensando en ello, a mí nadie me dijo, oye, mira, ¿sabes qué? Solo hazlo y ya. O sea, me faltó quizás tomar esos riesgos, ser más, ¿cómo se dice? Tener más coraje para lanzarme a esto. Y entonces, después de todo ello, es cierto que a veces nosotras también en el punto de querer mostrar nuestro punto de valía, incluso, hacemos más cosas para que nos noten, para que noten que nosotros somos capaces, que somos suficientes, pero en realidad, o sea, nosotros ya lo somos, solo que nos falta reconocerlo y compartirlo esto con otras mujeres
con compañeras, no solamente de estudios, sino de trabajo, en todos lados, porque a veces dudamos y dudamos bastante, como es mi caso, así pueden tener un ejemplo vivo. Y entonces, pues, no sé, se te cierran oportunidades, quizás se te plantean cosas que tú nunca antes habías visto y solo porque te faltó esa pizca de coraje no lo hiciste. Pero siempre hay un momento, por ejemplo, en este momento estaba súper asustada por quiénes iban a estar aquí en el panel y yo estaba Paola del Carpio, Dios mío, ¿qué estoy haciendo aquí? Estaba sorprendida por todo lo que estaban compartiendo y pues me ha asombrado incluso de mí misma en este momento de estar aquí compartiendo todo mi punto de vista, ¿no? Como es que me lanzo a tener una opinión, justo como dijo Paola, respecto a de que pocas personas, así, pocas mujeres se lanzan a compartir o hablar en público, ya sea por temor o por distintas cosas. Y sin embargo, por ejemplo, también he visto que muchos compañeros sí son más arriesgados en esto y hablan de una forma más natural incluso. Entonces, nos queda mucho por aprender, pero también mucho por, ¿cómo se dice? Mucho por arriesgarnos también para tomar las oportunidades cuando se nos presenten. Y a las mujeres que estén planeando entrar a la carrera, decirles que aunque parezca difícil y todo en el proceso, pues van a ir descubriendo que hay un trabajo profundo que se tiene que hacer para poder cambiar algunas cosas y aprender de todos, de maestros, maestras, y en el caso de nuestras maestras, sobre todo, preguntarles cómo lo hicieron. A partir de esa pauta también podemos saber qué cosas podríamos mejorar en nosotras mismas, en nuestro campo, y mucho más. Sí, muchas veces creo que si puedo volver a meterme aquí, creo que un par de cosas que he aprendido a lo largo de mi carrera y sobre todo ahora que estoy un poco forzada a salir un poco más en medios, a opinar de diferentes temas de la economía y que yo les confieso, para mí el inicio fue muy difícil, o sea, muy difícil. La primera vez que tuve una entrevista quería llorar de los nervios, ¿no? Porque uno de verdad siempre tiene esta tendencia a sentirse impostora, a sentirse en qué momento descubren de qué tan inteligente no soy. Y es mentira. Ya, entonces hay dos cosas. Hay muchas veces cuando tengan que tomar una decisión que sienten no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. Pregúntense si qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Casi siempre, obviamente no siempre, depende de qué es lo que estén pensando hacer, por supuesto. Casi siempre la respuesta es lo peor que puede pasar es nada. Que no me conteste, que no me hagan caso. Ya pues, que pase, ¿qué importa? No es nada, ¿no? Si lo peor que puede pasar es nada, entonces hazlo, ¿no? Y lo otro es, que es una frase típica, pero es muy cierta. Lo perfecto es enemigo de lo bueno. No permitas... Ay, yo no recuerdo dónde he escuchado esta rima importante, pero a veces hay parálisis por análisis. ¿Ya? Queremos ver todas las aristas de las cosas antes de decir una palabra. No. Confía en ti un poco, en tu propia intuición. Y por supuesto, prepárate, pero de una manera, pues, no, lo suficiente. No tienes que irte hasta el fin del mundo y más allá para poder dar una opinión, porque tu intuición también importa y lo que has estudiado, confía en lo que has estudiado, estás donde estás por algo, nadie te ha puesto ahí de casualidad. Gracias realmente a ambas por participar en el panel. Encantadísima con sus respuestas, principalmente las reflexiones, de otra manera ayuda. Creo que también va a ayudar a las demás a las mujeres que van a sintonizarnos. No necesariamente, creo que las reflexiones ayudan a que uno mismo se lance, porque a veces por miedo uno no lo hace. Creo que esto sería todo. Gracias por su participación.
Hasta luego, cuídense. Gracias, un enorme gusto.